Buenos días, hermanos en Cristo y María. Le damos la más cordial bienvenida a nuestro nuevo obispo electo, Monseñor Luis Francisco Miranda Rivera, a la diócesis de Fajardo, Humacao. La diócesis lo recibe con mucha alegría. Bienvenido. Buenos días, queridos hermanos y hermanas. Sean todos bienvenidos a la celebración de este sexto domingo de Pascua. Cada uno venimos de nuestra situación personal y nos acercamos con fe y alegría a la mesa del Padre, en la que todos somos hijos y hermanos. Seguimos celebrando la resurrección de Jesús, que nos asegura la nuestra. Saludamos de forma especial a todos los hermanos que se unen a nosotros en esta transmisión por Facebook y YouTube. Dispongámonos entonces con un corazón lleno de alegría por la resurrección de Cristo a celebrar estos sagrados misterios, recibiendo al que preside esta celebración con el cántico de entrada. Con gritos de alegría anuncien y proclámenlo hasta los confines de la tierra. El Señor ha liberado a su pueblo. Aleluya. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muy buenos días, hermanos y hermanas. Gracias por estar aquí presentes en esta Eucaristía, en este domingo, con mucha alegría, con la noticia del nuevo obispo para la diócesis Fajardo Humacao. También nos alegramos por Mayagüez, que también tendrá su nuevo obispo. Así que ofrecemos la misa en acción de gracias, porque en este tiempo de Pascua la Iglesia nos ha hecho un gran regalo. Bendito sea Dios, que en su gran misericordia nos hizo renacer por la resurrección de Jesucristo. Que su gracia salvadora esté siempre con cada uno de ustedes. Hermanos y hermanas, humildes y penitentes como el publicano en el templo, acerquémonos al Dios justo y pidámosle que tenga piedad de nosotros, que también nos reconocemos pecadores. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, mis hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.
Oremos. Dios Todopoderoso, concédenos continuar celebrando con intenso fervor estos días de alegría en honor de Cristo resucitado, de manera que prolonguemos en nuestra vida el misterio de fe que recordamos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, nos sentamos a la escucha de la palabra. En el libro de los Hechos, vemos que el diácono Felipe habla de Jesús en Samaria y la gente se convierte y cree en Jesús. Los apóstoles Pedro y Juan confirman la fe de los convertidos. En la segunda lectura, San Pedro anima a los cristianos a dar razón de su fe con valentía, paciencia y respeto. De nuevo proclama la resurrección de Jesús. En el Evangelio escucharemos que en su despedida Jesús habla de la obra complementaria del Espíritu después de su muerte. Les habla de su nueva presencia y de su unión con ellos y con el Padre. Escuchemos. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Felipe bajó a la ciudad de Samaria y predicaba allí a Cristo. La gente escuchaba con aprobación lo que decía Felipe, porque habían oído hablar de los signos que hacía, y los estaban viendo. De muchos poseídos salían los espíritus inmundos, lanzando gritos. Y muchos paralíticos y lisiados se curaban. La ciudad se llenó de alegría. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén se enteraron de que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron a Pedro y a Juan. Ellos bajaron hasta allí y oraron por los fieles para que recibieran el Espíritu Santo. Aún no había bajado sobre ninguno. Estaban solo bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Palabra de Dios. Aclama al Señor tierra entera, toquen en honor de su nombre, canten himnos a su gloria, digan a Dios qué temibles son tus obras. Aclamad al Señor tierra entera, aclamad al Señor tierra entera. Que se postre ante ti la tierra entera, que toquen en tu honor, que toquen para tu nombre, vengan a ver las obras de Dios, sus temibles proezas en favor de los hombres. Aclamad al Señor tierra entera, aclamad al Señor tierra entera. Transformó el mar en tierra firme, a pie atravesaron el río. Alegrémonos con Dios, que con su poder gobierna eternamente. Aclamad al Señor tierra entera, aclamad al Señor tierra entera. Fieles de Dios, vengan a escuchar, les contaré lo que ha hecho conmigo.
Bendito sea Dios, que no rechazó mi súplica, ni me retiró su favor. Aclamad al Señor, tierra entera. Aclamad al Señor, tierra entera. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Queridos hermanos, glorifiquen en sus corazones a Cristo Señor y estén siempre prontos para dar razón de su esperanza a todo el que les pide explicaciones, pero con mansedumbre y respeto, con buena conciencia, para que queden confundidos los que calumnian y denigran a su buena conducta en Cristo. Pues mejor es padecer haciendo el bien, sin tal es la voluntad de Dios, que padecer haciendo el mal. Porque también Cristo murió por los pecados una vez para siempre, el inocente por los culpables, para conducirnos a Dios. Como era hombre, lo mataron, pero como poseía el Espíritu, fue devuelto a la vida. Palabra de Dios. Aleluya, aleluya, por esa gente que vive y que siente en su vida el amor. Aleluya, aleluya, por esa gente que vive y que siente en su vida el amor. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. Yo le pediré al Padre que les dé otro defensor, que esté siempre con ustedes, el Espíritu de la verdad. El mundo no puede recibirlo, porque no lo ve ni lo conoce. Ustedes, en cambio, lo conocen, porque vive con ustedes y está con ustedes. No los dejaré huérfanos, volveré. Dentro de poco el mundo no me verá más, no me verá, pero ustedes me verán y vivirán, porque yo sigo viviendo. Entonces sabrán que yo estoy con mi Padre, y ustedes conmigo, y yo con ustedes. El que acepta mis mandamientos y los guarda, ese me ama. Al que me ama, lo amará mi Padre, y yo también lo amaré y me revelaré a él. Palabra del Señor. Muy bien, mis hermanos y hermanas, me alegra mucho saludarles y que nos dejen entrar en sus casas a través de los medios de comunicación. Reciban siempre la bendición y el abrazo de parte de esta porción de la iglesia aquí en Nuestra Señora del Carmen en Río Grande.
Estamos ya en el sexto domingo del tiempo de Pascua, un tiempo de preparación hermosa para recibir al Espíritu Santo de Dios, que ya la próxima semana celebraremos la Ascensión y luego pues vendrá Pentecostés. Estamos trabajando, mi gente, tiempos bien profundos, porque estuvimos 40 días preparando la Pascua y ahora 50 días preparando Pentecostés. Son mucho tiempo, ¿verdad que sí? Mucho tiempo para alegrarnos, mucho tiempo para expresar realmente el agradecimiento al Padre Dios por la resurrección otorgada a su Hijo Jesús, de la cual toda la iglesia ahora participa. Y por eso, mis hermanos, es esa alegría tan profunda y tan grande, porque ya no tenemos que tener miedo a la muerte, porque la muerte fue vencida en Cristo Jesús. De eso, mi gente, habla esta perícopa aquí de Hechos de los Apóstoles. Tenemos aquí a Felipe, uno de los diáconos bien prominentes, bien fuertes con la palabra y con sus manos también, porque era un diácono que poseía el Espíritu Santo de Dios y podía sanar y hacer milagros maravillosos. Y ahora está en Samaria. Y ahí predicó, convenció a mucha gente, pero hacía falta algo más. Hacía falta que eso fuese confirmado por los apóstoles. Y entonces enviaron a Pedro y a Juan, y Pedro y Juan pusieron las manos sobre aquellos que habían aceptado la fe que estaba naciendo, y el Espíritu Santo descendió sobre ellos. Por eso le llaman el Pentecostés de Samaria. Y de ahí, mis hermanos, entonces viene la confirmación que nosotros celebramos después de que viene de las preparaciones para lo que es el bautismo, lo que es la primera comunión, lo que es la primera confesión, todos esos sacramentos hermosos. Entonces viene el sacramento de la confirmación, donde el obispo, sucesor de los apóstoles, es el que impone las manos, y entonces queda ratificado frente a Dios esa presencia del Espíritu Santo de Dios en la persona a la cual le imponen las manos. Y esto, mi gente, no es un invento de la iglesia. Aquí vemos la perícopa, la palabra de Dios, que asume dicho sacramento. Y mis hermanos, aquí en esta película pequeña también de San Pedro, que nos está pidiendo aquí San Pedro que glorifiquemos a ese Dios maravilloso. Y que lo glorifiquemos, ¿por qué? Porque posee la vida que nos ha regalado. Y en esta película, mis hermanos, vemos que las situaciones muchas veces no son gratas cuando tú quieres perseguir el ideal de Cristo Jesús. Como ellos relatan aquí, vienen las persecuciones, vienen las situaciones difíciles, vienen las amenazas, vienen los señalamientos. Pero si te mantienes fiel a aquel que te ha invitado a participar de su vida, de su gracia y de su iglesia, Él siempre va a estar contigo. Esa es la promesa también de ¿quién? De Cristo Jesús a los apóstoles en este evangelio de hoy de San Juan, que les promete, mis hermanos, que Él tiene que irse, pero enviará a alguien que hará prodigios en ellos. ¿Qué es lo que pide Jesús, mi gente, en esta película, mis hermanos? Lo primero que pide es esto: si ustedes me aman, van a guardar mis mandamientos. ¿En qué reconocemos que un ser humano ama a Cristo Jesús? En que cumple sus mandamientos. Mis hermanos y hermanas, ¿y cuál es el mandamiento principal? Eso nos asumió en dos, y a ese mandamiento es que se refiere Jesús. ¿Cuál es, mi gente? Amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. En esto consiste toda la ley y los profetas. Es lo que nos habla Jesús, mis hermanos. Por eso, mis hermanos, la confirmación de que sigues a Cristo Jesús en su palabra y en sus actitudes está en cuanto ames a tus hermanos. Y amar, mi gente, dijo Jesús, va a ser bien fácil que ames a tus hermanos. No dijo eso, simplemente dijo, ámalos, ámalos. Ámalos con qué, mi gente, con lo que realmente Dios puso en tu corazón. Y si nos falta amor, mis hermanos, es que nos falta también que la oración y la petición para pedir ese amor al Padre Dios en cada uno de nosotros. Por eso es que Jesús nos dice, mira, yo me voy, pero no los dejaré solos. Le voy a enviar a quién. Eso mismo. Y griego es paráclito. ¿Y paráclito qué quiere decir, mi gente? Abogado.
En el tiempo de Jesús o en el tiempo de los griegos, cuando querían buscar a alguien que nos defendiese de alguna injusticia frente a la corte o frente a un adversario, ¿a quién buscaban, mi gente? A un paráclito. ¿Un paráclito qué significa? Abogado. Y por eso Jesús utiliza la misma palabra para referirse a quién, a aquel que nos va a defender. Jesús dice: le enviaré a otro defensor. Si envía a otro defensor, quiere decir que ya había uno. ¿Quién era el primero? Él mismo, o sea, Cristo Jesús. Le voy a enviar a otro defensor. Y ese defensor, mi gente, tendrá unas cualidades magníficas. La primera cualidad es que es maestro. La segunda cualidad, mi gente, de este abogado defensor es que tiene una memoria que nos hará recordar. Y la tercera es que es guía. O sea, el Espíritu Santo es ¿qué? Maestro, memoria y guía. ¿Maestro para qué, mis hermanos? Para seguirnos enseñando en los tres tiempos, o sea, pasado, presente y futuro. Nos enseña que, mi gente, las cosas que debemos reconocer y saber de parte de Dios y de parte del cielo y de parte también de la iglesia, que es la que asume el caminar pues, del Padre Dios en medio de los hombres, en medio de las mujeres. Y la segunda de ellas, la memoria, mi gente, nos hará recordar en este tiempo a los discípulos las cosas que Cristo Jesús les enseñó. Les hará recordar lo que la mente puede olvidar para hacerlo vivir con el corazón. Y la tercera cosa, mi gente, será un guía que nos llevará a donde, mi gente, a la verdad. ¿Y la verdad quién es, mi gente? El Padre Dios. Por lo tanto, el Maestro nos enseña la verdad, nos hace recordar y nos guía a la presencia del Padre. Ese es el Espíritu Santo de Dios. Por eso, mi gente, debemos de aprender a pedir el Espíritu Santo en este tiempo maravilloso en que lo esperamos, y pedirlo con estos tres atributos maravillosos, ¿verdad? Que sea en ti, que sea en mí, Maestro, memoria y guía. Para entonces, ¿qué, mis hermanos? Asumir entonces el compromiso de seguidores de Cristo Jesús. El compromiso de que, mi gente, de aquellos que pueden realmente profundizar en la palabra y poder llevarla a aquel que la esté necesitando. Y de esta manera, mi gente, asumiendo estos tres propósitos del Espíritu Santo en cada uno de nosotros, nos convertimos en ¿qué? En hombres y mujeres que no solamente hablan de Cristo Jesús, sino que viven en Cristo Jesús y para Cristo Jesús. Por eso, mi gente, el defensor que se llama Espíritu Santo es algo maravilloso. ¿Saben por qué? Porque no solamente será el Espíritu Santo, sino que Cristo Jesús estará en el Espíritu Santo. O sea, será el Espíritu del resucitado actuando a través de los discípulos. Miren qué comparación hace Jesús, mis hermanos. De la misma manera que el Padre estaba en mí actuando, y como yo hablaba era la voz del Padre, y como yo actuaba era la actuación del Padre, así cuando reciban el Espíritu Santo de Dios, yo voy a estar actuando en ustedes como el Padre actúa en mí. Y por lo tanto, si el Espíritu Santo desciende sobre ti al desearlo, al pedirlo, al suplicarlo, quiere decir que mi Padre que vive en mí y yo que vivo en el Padre y que vivo en ustedes, moraremos en su cuerpo, y su cuerpo se convertirá en templo vivo del Espíritu Santo de Dios. Por eso, mis hermanos, qué bueno sería desde ahora seguir orando, pidiendo, seguir agradeciendo al Padre Dios por esta fiesta maravillosa de la Pascua, pero seguir asumiendo nuestra condición allí donde estemos, porque no podemos todavía reunirnos en comunidad. Pero ahí donde estemos, pedir el Espíritu Santo no solamente para ti, sino para toda la iglesia de Dios, para que ella se renueve, para que ella entienda las cosas que debe entender, para que realmente pues aquellos que estamos al frente de los grupos maravillosos, como me toca a mí como párroco en esta pequeña porción de la iglesia de Dios aquí en Río Grande, que realmente asumamos esa maestría del Padre Dios en el Espíritu Santo, que asumamos esa memoria y que asumamos esa guía, y que realmente, mis hermanos y hermanas, demos ¿qué? Testimonio de nuestra fe y de nuestra esperanza, como nos dice Pedro, mi gente.
testimonio. ¿Qué quiere decir eso, mi gente? Que tenemos que asumir con alegría, mi gente, la propagación de esta nueva noticia en este tiempo maravilloso, mis hermanos, de que Cristo Jesús vive para ti, vive para mí y vive para la iglesia. Y que cuando tú asumes esa noticia en tu persona, no tienes mucho que decir, sino mucho que hacer. Que los demás se convenzan, no por lo que dices, sino por lo que haces y por lo que actúas día a día, impulsado por el Espíritu Santo de Dios. Esa es la gran noticia, mis hermanos y hermanas, y es lo que realmente espera el Padre Dios. Un pueblo convencido, alegre, porque Cristo Jesús vive y vive para siempre, y de su vida nosotros participamos. Alégrate, Cristo vive para ti, para mí, para la humanidad. Sé feliz, la muerte ha sido vencida, el cielo y la gloria de Dios están abiertos para todo aquel y toda aquella que asuma el camino de Cristo Jesús. Alégrate, Cristo vive. Y ahora, mis hermanos, con esa esperanza que nos da la vida nueva en Cristo Jesús, decimos con mucha fe: creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, equilibrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y me habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Al celebrar la resurrección del Señor, pidamos que todo el mundo reciba su mensaje y su salvación. A cada petición que hoy vamos a responder, Señor, que podamos reconocer tus dones. Señor, que podamos reconocer tus dones. Para que la nueva presencia de Jesús resucitado entre nosotros sea un alivio y consuelo para todos los que sufren, oremos. Señor, que podamos reconocer tus dones. Para que sepamos contagiar alegría y esperanza con nuestra vida,
especialmente al lado de los pobres y de los que sufren. Oremos. Señor, que podamos reconocer tus dones. Para que este misterio de Pascua sea profundamente conocido y vivido por los cristianos, oremos. Señor, que podamos reconocer tus dones. Por quienes han fallecido a causa de la pandemia, para que el Señor los acoja en su seno, roguemos al Señor. Señor, que podamos reconocer tus dones. Por todos los que están sirviendo al cuidado de la salud, arriesgando sus vidas en primera línea de defensa contra el virus del COVID-19, por todo el personal médico, religioso y de seguridad, roguemos al Señor. Señor, que podamos reconocer tus dones. Presentemos a Dios en breve pausa en el silencio de nuestro corazón las intenciones del pueblo santo de Dios que se une a nosotros hoy en esta transmisión por YouTube. Por estas intenciones, roguemos al Señor. Señor, que podamos reconocer tus dones. Por los nuevos obispos electos, Luis Miranda y Luis Ángel, para que Dios conforme su corazón según el corazón del pastor, roguemos al Señor. Señor, que podamos reconocer tus dones. También por una hermana que ha fallecido recientemente, la doctora Annette López de Méndez, para que Dios la tenga en su presencia, roguemos al Señor. Señor Jesús, salva a nuestro mundo tan necesitado de tu amor y de tu misericordia. Te lo pedimos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos.
Oremos, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de todas las caridades. Lleguen hasta ti, Señor, nuestras oraciones, junto con estas ofrendas, para que, purificados por tu gracia, recibamos el sacramento de tu inmensa bondad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con cada uno de ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca, en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Por la ofrenda de su cuerpo realizada en la cruz, Él llevó a su plenitud los sacrificios de la antigua alianza para entregarse a ti, Padre, para salvarnos. Se hizo por nosotros sacerdote, altar y víctima. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero está llamado a la alegría, con los ángeles y los arcángeles que cantan himno a tu gloria diciendo sin cesar. Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones por la ejecución de un Santo Espíritu, de manera que sea para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptado, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen, coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen, beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Mis hermanos y mis hermanas, Cristo Jesús está aquí con nosotros y es Él el sacramento de nuestra fe. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección del Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos hacen dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de iglesia extendida por toda la tierra,
con el Papa Francisco, con nuestro administrador apostólico, Monseñor Eusebio Ramos Morales, y todos los pastores que cuidan del pueblo, llévala a su perfección por la caridad. También acuérdate de nuestros hermanos y hermanas que se durmieron con la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcan por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Mis hermanos, mis hermanas, fieles a Jesús aquí presente, juntos en comunidad, aunque la distancia está por el medio, pero el corazón sí nos puede unir. Y en esa comunidad como esa que tanto anhelamos volver a participar, vamos a orar del Padre Nuestro para que ese encuentro sea pronto y realmente sea sin mascarillas, sin guantes y sin barreras para podernos avanzar como solíamos hacer. Pidamos por este cese de esta pandemia y porque volvamos a la vida habitual alrededor del altar del Señor y también en las cosas maravillosas que solíamos hacer afuera como ciudadanos. Pidamos al Padre Dios su misericordia, el cese de la pandemia. Cuando nos reunamos todos a pedir por lo mismo, el corazón de Dios se conmoverá. Digamos con esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles: mi paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, conforme a tu palabra. Concédenos paz, unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Mis hermanos y hermanas, la paz de Dios no tiene fronteras. Allí donde estés, que esta paz la puedas recibir, que esta paz esté contigo. Hermanos, démonos fraternalmente la paz. Dios los bendiga en sus casas, un abrazo fuerte.
Mis hermanos, mis hermanas, este es Jesús. Y Él es el Cordero de Dios. Y es el que quita el pecado del mundo. Dichosos ustedes que están invitados a esta comida. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para salvarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Amén. El cuerpo de Cristo. Oremos. Dios Todopoderoso, que nos hace renacer a la vida eterna, por la resurrección de Cristo, concede que los sacramentos pascuales den fruto abundante en nosotros e infunde en nuestros corazones la fuerza de este alimento de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Mis hermanos, le damos las gracias a nuestros jóvenes cantores. Dios los bendiga mucho. Gracias por estar aquí. Siempre es agradable tener esa sangre buena cantándole al Señor y alabándole de esa manera. Así que muchas gracias. Gracias a nuestro técnico Juan, gracias a Ángel que siempre viene a ayudarnos a ver el templo y a montar. Gracias, Manuco, por estar aquí, porque yo sé que siempre de una manera incondicional. Dios te bendiga mucho. Y tenemos aquí visita a nuestro diácono Julio, que tuvo tanto tiempo convaleciendo antes del coronavirus, y lo tenemos aquí por primera vez después de su convalecencia, y gracias a Dios está recuperándose muy bien, así que lo recibimos con mucha alegría y dándole gracias a Dios por su presencia. Dios te bendiga. Mis hermanos y hermanas, agradecemos también a toda la gente que está cooperando en nuestra parroquia a través de la ATH Móvil. Dios los bendiga a todos los colaboradores y los que deseen colaborar. Aparecerá pues el anuncio en esta misma grabación y le agradecemos de antemano porque la iglesia continúa adorando. Dios les bendiga y les pague y les devuelva como Él sabe hacer de las bendiciones que están necesitando. Vamos ahora a recibir la bendición, mis hermanos, del tiempo de Pascua. Así que por favor en sus casas reciben en su corazón con la cabeza agachada suplicando que esta bendición caiga y la reciba el corazón que realmente perciba a Cristo resucitado. Dios Padre, que por la resurrección de su unigénito nos ha redimido y les ha dado la gracia de la adopción filial, nos cobre con el gozo de su bendición. Amén. Cristo, que por su redención nos sostuvo la perfecta libertad, les conceda participar de la herencia eterna. Amén. Y ustedes, resucitados con Él en el bautismo por la fe, por medio de una vida santa, puedan llegar a la patria celestial. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca con cada uno de ustedes. Amén. Hermanos, podemos continuar en la paz de nuestro Señor. Demos gracias a Dios. Y que tengan un lindo día. Gracias. Feliz domingo de Pascua, a vivir la resurrección.